Sobre el tema de la decadencia de Occidente. Sí, yo voy a dar, no sé por qué dice Fernando que, bueno, sí, yo voy a Pero no afirmar lo sabrás, Domingo, que- joder, espera no, un porque poco. tú dices, pero tu visión es la positiva y la mía la negativa. Ya has dicho, siempre el que afirma debería ir primero y el contrario. O sea, yo afirmo que la decadencia de Occidente es real. Tú afirmas, claro, Vale, vale. precisamente, y Parece que es un poco, es claro, la yo afirmo lo convicción malo que y tú hay. niegas lo malo, vale. Entonces, sí es cierto que yo creo que en general, el último medio siglo, incluso me podría ir más allá, lo que ha visto es un proceso de pérdida de influencia, poder, importancia, relevancia y también, en términos relativos, de riqueza de Occidente en el mundo. Podríamos matizarlo, imagino que lo hará mucho Fernando, diciendo que en parte se debe a que hemos ganado o a que se han ido implantando muchos de los valores occidentales. Yo creo que en parte puede ser cierto, pero hay otra parte que no lo es tanto. Es decir, yo creo que la victoria a mí me habría parecido más rotunda, o yo habría anticipado una victoria de esos valores, una extensión de esos valores occidentales, mucho más en los años 80 que ahora. En los años 80, cuando todavía no estaba claro si iba a ganar el bloque occidental, sin embargo, cómo se entendían aquellos grandes principios que han sustentado la civilización occidental, yo creo que sí que se entendían de forma más precisa de lo que lo hacen ahora. Yo creo que Occidente lo hicieron grande sus valores, y hablo de Occidente en un sentido no geográfico, porque eso es importante, ¿no? Al final, Occidente, pues bueno, sí, hablamos de la parte occidental de Europa, que luego se va ampliando a sus colonias y a otros lugares del mundo. Pues en muchos momentos pues hemos incluido a Japón o desde luego a Australia en la categoría occidental, pues porque eran países que tenían un sistema económico, político más o menos hijo de los que habían nacido en Europa occidental. Pero digo que yo creo que a Occidente lo que hicieron grande fueron sus valores, su ética, su moral y aquello en lo que las personas creían. Esas virtudes burguesas de las que habla McCloskey, yo soy bastante defensor de esa idea, de que lo que fue diferente en Occidente respecto a otros lugares fueron las cosas que creía el común de los mortales. Además, no solo los grandes escritores, los grandes teóricos o los filósofos, sino como eso impregnó al ciudadano medio. ¿De dónde venía eso? Yo también pienso que claramente venía una raíz cristiana, con las aportaciones o con el sustrato de Grecia y de Roma, ¿no? Esa triada de Jerusalén, Roma, Atenas, pues sí, aquello más o menos, en términos generales, yo creo que es lo que sustenta el Occidente, y sustenta desde un punto de vista casi filosófico, moral, pero luego también la prosperidad material yo creo que parte de ahí. Y hay una serie de ideas que son propias de Occidente y que yo creo que no lo son, sinceramente, de otras culturas, y que yo creo que están ahora mismo en riesgo. Y están en riesgo fundamentalmente aquí. Es decir, creo que nos hemos dejado de creer aquello que nos hizo grandes, y creo que eso es un problema. Probablemente yo siempre he pensado que la idea más revolucionaria de esa raíz cristiana occidental es esa idea de el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Yo creo que eso es algo que cambia por completo la mirada que se tiene sobre el ser humano. Es ahí de donde nace el humanismo cristiano, un hombre que es un reflejo de Dios. Y no solo eso, sino que además es un hombre que busca su propia salvación en cada momento. A mí eso me parece muy relevante. Es cierto que el catolicismo y el protestantismo luego interpretan cómo se logra esa salvación de diferentes vías, con matices unos y otros, pero en conjunto los dos lo que establecen, o los dos lo que defienden es que cada uno es dueño de su destino. Incluso en la Edad Media, en el principio del Renacimiento, que muchas veces los miramos, sobre todo la Edad Media, como una época muy oscura, los escritores medievales lo dicen constantemente, que en España, desde las coplas de Jorge Manrique
toda la obra medieval repite constantemente en la muerte todos somos iguales, todos nos tenemos que presentar ante Dios y todos, desde el último campesino hasta el rey, será él el que tenga que defender si se merece o no se merece la salvación. Eso es un mensaje, la suma de las dos cuestiones, ¿no? El hombre creado de imagen y semejanza de Dios y un hombre que tiene el destino en sus manos, que es muy potente y que establece una mirada sobre el ser humano completamente diferente a la que había en otros lugares y que efectivamente da pie luego, pues poco a poco, a ese crecimiento de los sistemas políticos en los que la defensa de la individualidad y de ese individuo que trata de afirmarse y que trata de dirigir su vida es central. Y también en la parte económica, un individuo que se siente dueño para lanzarse a los mares también en la búsqueda de las riquezas, pero también en la búsqueda de su destino, sin tener otras ataduras o sin tener que pedir permiso para ello. Y luego hay una segunda cuestión, que es que yo creo que también es diferenciada en Occidente, que es la separación de Iglesia y Estado, que además yo creo que se interpreta mal. Es decir, se interpreta la separación de Iglesia y Estado, y lo hemos visto en los últimos 40 o 50 años, como una forma de orillar o de arrinconar a la primera, a la Iglesia, o ni siquiera a la Iglesia, sino en general las creencias y los valores que cada uno pueda tener, para enaltecer, para subir al segundo, al Estado, que yo creo que no fue nunca tampoco el objetivo. Desde luego, si a los padres fundadores de Estados Unidos les hubieran dicho que la separación de Iglesia y de Estado que ellos proponían, lo que consistía era casi hacer clandestino el hecho religioso, se habrían asombrado, y también en general la defensa de las propias ideas. Y ese planteamiento que ahora vemos y que ha ido tomando forma en los últimos 50 años, yo creo que desde los años 60 de forma muy evidente, de que son las mayorías las que deben decidir un poco, casi deben organizar nuestras vidas, ¿no? Entonces, la tercera, digamos eso, primero esos valores alrededor del individuo y del humanismo cristiano, luego separación de Iglesia y de Estado, pero que muchas veces yo creo que se entendía mucho más para contener al Estado, precisamente para decirle no te metas en nada de aquello que no debes hacer, y desde luego hay muchas cuestiones en las que tú no debes interferir. Y luego hay una tercera cuestión que también es importante, que es el paso del individuo al colectivo, a la sociedad, porque los escritores occidentales siempre asumieron que el individuo tiene que formar parte de una comunidad, eso es inevitable, que somos seres sociales, y además es absurdo. A mí el ultraindividualismo, así un pelín randiano, por ejemplo, siempre me ha causado incomodidad, porque creo que no es realista respecto a cómo es el ser humano, pero era el colectivo, tal y como se planteaba siempre en Occidente, era un colectivo voluntario, cercano, concreto, no abstracto, y comunitario, que definías, que sabías, en el que te sentías cómodo. Entonces, frente a esa realidad, lo que tenemos en los últimos 40 o 50 años, y a mí me preocupa bastante, es una hiperlegitimación democrática que a mí me parece muy peligrosa. Yo cada vez más me siento alejado del término democracia, lo digo sinceramente. Sé que es prácticamente lo último que se puede decir en este mundo, porque no hay ningún término más legitimado y más tabú que decir que no te gusta la democracia, pero yo cada vez que oigo la palabra democracia, desde luego en los últimos 3 o 4 años me remuevo en la silla y me pongo incómodo. En general siento que cada vez que la utilizan lo hacen para restringir libertades y para uniformar. Y para establecer un sistema que nunca fue el que quisieron, o no tiene demasiado que ver con el que quisieron establecer aquellos que fundaron, o que establecieron esas bases del pensamiento sobre las cuales yo decía antes que ha girado el desarrollo y la historia occidental, que es que las mayorías, o unas mayorías establecidas además de forma muchas veces un tanto peculiar y un tanto caprichosas, deben decidir por las minorías, ¿no?
Entonces, yo digo a veces que esto es como cuando los nutricionistas dicen que están en contra del azúcar ahora. Dicen, no, es que no, el azúcar, y rechazan de plano, no quiero saber nada. Y claro, dice uno, pero bueno, no quieres saber nada del azúcar, pero sin azúcar te morirías. Dice, ya, pero el mal uso que le estamos dando a eso es tal que ya niego la mayor de forma constante. Pues a mí me pasa un poco con el término democracia, ¿no? Porque creo que está derivando hacia sistemas antihumanistas, sinceramente lo digo. Ahora mismo lo que yo veo es un sistema antihumanista en el que vivimos un poco en la mentira, en el que eres dueño de un voto, pero eres siervo en todo lo demás, que a mí me parece que es algo curioso, ¿no? Es como durante un día te debes sentir dueño del mundo, eres más poderoso, ese es el mensaje que nos lanza, más poderoso que cualquiera de los reyes absolutistas, por tener un voto entre 30 y tantos millones, pero luego durante los siguientes 4 años tienes que entregar prácticamente no solo un porcentaje muy elevado de tu hacienda, sino buena parte de las decisiones que no tendría por qué, al conjunto, al colectivo, a una mayoría, que no se sabe muy bien cómo se ha elegido. La separación entre Iglesia y Estado, que yo, claro, en el siglo XVII era Iglesia y Estado, ahora yo ampliaría creencias individuales frente a creencias mayoritarias o creencias estatales. Ahora se hace para que nadie pueda retar lo que se está planteando desde esas creencias mayoritarias. No es para defender a las minorías, que así es como se establecieron aquellos primeros sistemas, es decir, eran sistemas democráticos para que el que solo es uno pueda decir, yo solo soy uno, pero tengo derecho a ser uno. Ahora es para que el que solo es uno tenga que amoldarse a los que son muchos más. Y el colectivo que yo decía antes, concreto, cercano, cada vez más es un colectivo abstracto, inescapable, que tampoco se sabe muy bien, son conceptos un tanto etéreos, pero que te aprisionan. Entonces, sí, a mí me parece que Occidente está, sí, ese gran título, la decadencia de Occidente. A mí, desde luego, no me gustan digamos, cómo se ha ido desarrollando esto. Yo tengo 46 años ahora, pues cómo se han ido, bueno, voy a cumplir este año 46 años, cómo se han ido desarrollando este casi medio siglo de vida. Me da la sensación de que hemos ido perdiendo los principios sobre los que articulamos ese crecimiento económico, ese crecimiento político. Siguen siendo probablemente los países europeos y los países occidentales los mejores lugares del mundo para vivir. Yo siempre he dicho que España es probablemente el mejor país del mundo para vivir, por muchas razones, no solo culturales y políticas, sino el clima, otras cuestiones. Pero en la utopía, ¿no? La utopía de nuestros mayores, incluso aunque estuvieran muy lejos de ella, era un individuo dueño de su destino de forma constante, un individuo que decidía absolutamente, o que intentaba decidir cómo quería que fuera su vida y la de los suyos. La utopía actual, la utopía que nos venden, es la utopía de la minoría de edad. Es una utopía en la que somos más felices cuantas más cosas deciden por nosotros y cuantas más decisiones toman por nosotros. Entonces, a mí me parece que frente a esa imagen de el hombre tratando de ser cada vez más libre para tomar cada vez más decisiones por sí mismo, la imagen que a mí me transmiten mis compañeros periodistas, pero también series de televisión, libros, la alta cultura en general, es la de una imagen de serás más feliz cuantas menos cosas puedas decidir por ti mismo o cuantas más cosas subsumas en el colectivo. Y a mí me parece peligroso y además creo que es esa pérdida de valores. A lo mejor yo siempre hablo de economía hoy, la verdad es que es la conferencia más rara que he dado, pero es, digamos, el proceso de pérdida de relevancia económica, que es verdad, en términos comparativos, el Occidente ha perdido peso en los últimos 30 o 40 años, o ha habido otros países no occidentales que han ido acercándose cada vez más a nuestra situación. Yo creo que parte de de perder el norte, de no haber sabido qué nos ha traído hasta aquí y cómo, y empezar a hacer lo contrario. De hecho, yo creo lo contrario de lo que nos permitió llegar hasta donde estamos.